El Real Madrid hace 2 años cometió, bajo mi humilde opinión, un error bastante grave que ahora a la larga, bueno, pues está quedando mucho más en evidencia. Y creo que a día de hoy vamos a empezar a repetir ese mismo error. Así que nada, vamos a hablar de ello en este vídeo, pero antes dale like, suscríbete y todas las cosas, que ya sabéis que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Del error del que estoy hablando, obviamente, es de Rodrigo. Todos estaremos bastante de acuerdo en que Rodrigo es un grandísimo jugador, pero que es un jugador muy irregular. Te hace un partido bueno, 30 malos, luego te hace 2 en condiciones, dices, bueno, venga, va, ya empieza a despuntar y nada, luego otra vez volvemos a la irregularidad. Y Rodrigo se ha mantenido como titular en la banda derecha mucho tiempo en el Madrid por la falta de jugadores en esa posición, porque al final no tenía esa competencia, ¿no? Siempre diré que era una venta clarísima. Vinicius. Rodrigo, hace 2 años, cuando lo quería el Arsenal, cuando lo quería el Manchester City, que por cierto, eso es otra cosa, lo del Manchester City, es un jugador que 2 días antes de una final de la Champions se dejó caer, se dejó querer, perdón, por el Manchester City. ¿Dónde se ha visto eso, no? Entonces creo que aquel verano el Real Madrid tenía que haber sacado 100 millones de euros fácilmente a la Premier. Y no lo quiso hacer. O sea, no sé si fue el Madrid que no quiso, si fue Rodrigo el que no terminó de querer salir del Madrid, porque al final ve también que fuera del Madrid hace mucho frío, que tú te crees una superestrella en el Madrid, pero que luego a lo mejor otros equipos te ven como un jugador más y no te ofrecen lo que estás cobrando en el Madrid, y al final la operación, o bien con el Arsenal o bien con el Manchester City, que eran los 2 equipos más interesados en ti, pues no terminas saliendo. Y te terminas quedando, vas perdiendo cada vez más protagonismo en el Madrid, ya no eres titular indiscutible, cada vez vas teniendo menos minutos, hasta que desgraciadamente tienes la peor lesión que seguramente pueda tener un futbolista, ¿no? Que es una rotura de ligamento cruzado, te va a tener un año prácticamente fuera y cuando vuelvas no vas a ser el mismo. Y en enero, se supone que es cuando vuelve Rodrigo, el Madrid no va a poder hacer nada con él. Y va a llegar verano y el Madrid no va a poder vender a Rodrigo, a no ser que vuelva a un nivel descomunal, cosa que yo sinceramente veo bastante improbable. Y vas a tener a un jugador que seguramente hasta que termine su contrato, no sé cuándo termina, supongo que 2029, 2030, lo vas a tener en la plantilla y como uno de los mejores jugadores pagados, porque Rodrigo está, ¿no?, fijo en el top 10 de mejores jugadores, o sea, de jugadores mejor pagados de la plantilla del Madrid. Y todo esto por no venderlo hace 2 años, cuando lo tenías que haber vendido. Y repito, a lo mejor fue Rodrigo el que terminó por no querer salir, pero siempre diré que al final un club puede presionar, decirle te quedas en la grada, no juegas, no contamos contigo. Y en ese aspecto el Madrid es un equipo bastante blandito. O sea, siempre tiende a sobreproteger a sus jugadores. Y ahora llegamos a una situación similar con Camavinga. O sea, Camavinga es una venta clarísima. Lleva 5 años en el Madrid y en vez de evolucionar, ha involucionado. El año pasado nos costó ya un pase a semifinales de la Champions por una desconexión brutal. O sea, porque creo que es un jugador que las cualidades técnicas las tiene, pero mentalmente creo que... A ver, entendedme, ¿no? Es bastante burro. No piensa. No piensa. A mí me pone sinceramente muy nerviosa Camavinga y lo ficharon aquel año, ¿no? Cuando finalmente no vino Mbappé, cuando prometía muchísimo Camavinga, estaba toda Europa detrás de él, terminó viniendo y en su primera temporada es verdad que sin ser titular indiscutible tuvo bastante protagonismo, sobre todo en el tema de las remontadas de la Champions, ¿no? Siempre salía desde el banquillo y con la intensidad que le ponía ayudaba muchísimo al equipo, pero ese Camavinga ha ido a menos, o sea, y es lo que digo, ha involucionado. O sea, creo que es súper evidente y han pasado ya varios entrenadores. Para ninguno, evidentemente, ha sido un jugador titular y todo lo contrario, ¿no? Cada vez ha ido teniendo
menos minutos. Y ahora nos encontramos en una situación en la que hay que dar salida a gente en el centro del campo. Todos vemos bastante evidente que esa salida es Camavinga. Y ahora él no se quiere ir. Y a ver qué hace el Madrid, porque al final, por culpa de estos jugadores, que obviamente están en su derecho, porque tienen un contrato, pero por culpa de estos jugadores, ves como la planificación que tenías en mente se puede ir a la mierda. Y jugadores con los que en principio sí que contabas, como a lo mejor puede ser un Tchouaméni, pues a lo mejor son los que se tienen que terminar yendo, porque jugadores como Camavinga se aferran a su contrato. Yo sinceramente le diría a Camavinga, mira chico, va a venir Rodri, está Valverde, está Bellingham, está Arda, ahora mismo también está ¿no? Tchouaméni, es que no vas a jugar. O sea, no vas a jugar, pero tengo la sensación de que a Camavinga se la suda. Este año ya se quedó sin Mundial y es como, pues bueno, pues sin más, ¿no? No hemos ido al Mundial, pues no hemos ido al Mundial. Y es que tener a un jugador así, que no te aporta absolutamente nada, no le veo tampoco, y a lo mejor me estoy equivocando, no le veo tampoco como un jugador que si se queda vaya a ser tóxico en el vestuario. O sea, no le veo mal chico, no le veo malas intenciones, como a lo mejor puede ser otro tipo de jugadores, pero estás ocupando una ficha. Es un jugador que al final es patrimonio del Madrid, ¿no? Que está perdiendo valor, o sea, que cada día se devalúa más. Ayer mismamente contra la Fiorentina, a pesar de que dio una asistencia, el partido de Camavinga es un espanto. De hecho, hay una jugada y es en plan, ¿qué narices haces? O sea, de repente coge y saca el balón del campo. Os juro, bueno, imagino que sabréis de qué jugada hablo. Os juro que yo pensaba que había un jugador de la Fiorentina o del Madrid con algún tipo de problemas y Camavinga echó el balón fuera para que entraran a atenderle, pero no. ¿Qué va? Entonces, bueno, no encuentro ningún tipo de encaje a Camavinga, no le veo mejorando, sino todo lo contrario. Creo que es un jugador que mentalmente está out del Madrid. Creo que le ha podido muchísimo la presión y que está a años luz de ser ese jugador que imaginábamos que podía ser cuando llegó al Madrid. Y no le veo de pivote, no le veo de interior, no le veo tampoco en esa posición experimental de extremo izquierdo, o sea, perdón, del lateral izquierdo. Es que no le veo de ninguna forma. O sea, creo que es un jugador que encaja muy difícilmente en el Madrid. Y sinceramente creo que por el estilo, ¿no? de juego que pueda tener, la Premier sería una competición que le iría muy bien. Así que, equipos de la Premier, por favor, venid a por Camavinga, intentad convencerle y yo no perderé la esperanza de que de aquí a final de mercado se produzca, ¿no? esa salida de Camavinga, que de verdad ya no solo por el bien del Madrid, sino por el bien del propio jugador. No sé qué pensaréis de este tema, dale a like, suscríbete y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.